Empezamos por Alemania, si te parece, Alice, con Olaf Scholz, el canciller alemán, que decía que Rusia no es tan fuerte como se cree. No sé qué te parece, qué opinión tienes de las tensiones, de los cruces, los mensajes cruzados que se vienen lanzando tanto Rusia como Europa en las últimas semanas. Parece que va increciendo esta tensión, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar una vez más aquí con vosotros. Bien, sobre el tema que me comentas, si te parece, lo vamos a enfocar desde Que es que distintas al estar de pie perspectivas. no tengo todo. Sí, perdón. Ah, hola. Sí, continúa, Alice, perdona. Perdón. Decía, al respecto de la cuestión que me comentas, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el timing en el que nos encontramos. Estamos ya encarrilando la parte final del mes de marzo y hay que tener muy presente que estamos en un año marcado por un superciclo electoral. Hay citas electorales en la práctica totalidad de grandes democracias del mundo, pero también en países con modelos mucho más autocráticos o directamente de nula rigurosidad democrática, ¿no? Sin ir más lejos, hace una semana tuvimos las elecciones presidenciales en Rusia, vaya, a lo largo de este fin de semana. Y sobre esta cuestión de los rifirrafes crecientes entre varios países europeos, entre los que podríamos destacar Alemania o también la propia Francia, hay que tener muy en cuenta que a finales de junio hay elecciones en el seno del Parlamento Europeo, que son comicios que se celebran cada 6 años y, en fin, tanto la socialdemocracia de la que es parte Scholz como lo que viene a ser el partido de Macron, Renew, parten de posiciones bastante malas en lo relativo a las encuestas. De hecho, en el caso concreto de Francia, el partido del Frente Nacional de Le Pen está ya claramente por encima de Macron, con diferencias de entre 13 y 14 puntos en las encuestas. Y esta misma situación se repite en Alemania, donde, en este caso concreto, el equivalente a la CDU, el Partido Popular Europeo, encabezado por Ursula von der Leyen, pues está claramente en cabeza. Y además, los partidos a priori más díscolos, como la AfD alemana, que se encastilla pues en estos grupos más euroescépticos, que otros pues califican ya más como en fin, de extrema derecha, con componentes también xenófobos y demás, donde podríamos añadir desde el partido de Víctor Orbán en Hungría, al de Giorgia Meloni en Italia o el propio Frente Nacional de Francia, pues están ganando muchísimos apoyos. Yo creo, por tanto, que es muy necesario trazar un cierto paralelismo con este tono cada vez más beligerante hacia Rusia desde una perspectiva en clave electoral, toda vez que saben que la cuestión de Ucrania pues, sigue siendo sobre el papel un caladero de votos, y más cuando hablamos en terminología europea, dado que una gran parte del espectro europeo más oriental, pues, en fin, espolear un poco la cuestión de Rusia, pues siempre dinamiza las bases, ¿no? A todo ello, pues, en fin, creo que es un poco, vamos a decir, que es un poco aventurado decir que Rusia muestra ciertas flaquezas, más si cabe, cuando el principal organismo económico de Alemania, que es el Instituto de Kiel, pues ha publicado pues, en las últimas semanas pronósticos que apuntan a un crecimiento anémico de la economía alemana para 2024 y buena parte de 2025, cifras que también se hace eco tanto el propio ECOFIN, es decir, la pata financiera de la Unión Europea, así como los analistas y economistas del Fondo Monetario Internacional. Y a todo ello podríamos sumar declaraciones de figuras de primer orden del espectro económico industrial alemán. Por ejemplo, esta misma semana, concretamente en el día de ayer, en Houston, que se está celebrando la CERAWeek, que es la principal conferencia energética a nivel mundial, donde se citan pues, las primeras espadas de la industria. El presidente de Dow, que es una de las mayores empresas químicas del mundo, en este caso estadounidense, pues advirtió que con los actuales precios de la energía en Europa, enfatizando muy en particular en el caso de Alemania, que la industria es del todo, en fin, no es competitiva y, en fin, se expone a un choque de realidad que puede ser especialmente duro y especialmente agresivo para los intereses de aquellas economías,
sirva el caso de Alemania, que tiene una dependencia enorme de su aparato industrial a la hora de consolidar su crecimiento. Claro, cuando tú esto lo comparas con Rusia, con perspectivas de crecimiento que holgadamente se van a situar por encima del 2% en el ejercicio de 2024, pese a estar ya en una economía de guerra, destinando entre el 7 y el 10% del PIB a defensa, no dejan de ser declaraciones un tanto sorprendentes, ¿no? Más si cabe teniendo en cuenta la resiliencia que ha mostrado a la hora de sortear las sanciones. Insisto, creo que hay un enorme factor aquí relativo a las citas electorales que tenemos en las próximas semanas, pero en fin, yo personalmente que me ciño por encima de todo a los datos macroeconómicos, pues hoy por hoy, en fin. Bueno, la realidad me apunta más bien a que si tengo que señalar algún patito feo en la ecuación, pues este es más bien Alemania. Desde luego, Aleix, como bien estás explicando, bueno, pues Alemania, diciendo que Rusia igual no es tan fuerte cuando su economía, desde luego, sí que está dando pues, señales claras, ¿no?, evidentes de flaqueza. Tenemos más invitados por aquí, contamos también con Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, también con Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Si te parece, Javier, empezamos contigo. Quiero saber qué opinas, cómo calificamos estas declaraciones por parte de Olaf Scholz. No es un cualquiera, no es un ministro, es el canciller alemán. Dice que Rusia no es tan fuerte como se cree, que hay ciertas grietas dentro de Rusia. Como bien está explicando Aleix, hombre, Alemania quizás tampoco está en la mejor situación, ¿no?, para hacer declaraciones de este tipo. Bueno, realmente, vamos a ver, creo que hay dos cuestiones diferenciadas. En primer lugar, que la situación de Rusia no es tan fuerte, creo que el canciller Scholz no nos ha descubierto nada nuevo. Y aquí hay dos indicadores muy básicos. Uno es que la guerra con Ucrania se ha prolongado más de lo que Rusia hubiese deseado. Y esto, vamos, Rusia puede llevar a cabo las labores de propaganda que considere oportuno, pero es una realidad. Es decir, es una cuestión básica de que cualquier conflicto, cuanto antes se finalice, beneficia no solamente a todas las partes, sino especialmente a aquella que lo ha comenzado, ¿no? Por lo tanto, a Rusia le habría gustado ya terminarlo desde hace un año el conflicto. Pues además lo que manifestó desde un principio también en diversas declaraciones públicas del propio presidente Putin y de otras altas autoridades rusas, y todos hemos podido leerlo en su debido momento en distintos medios, y no se han cumplido las expectativas. Por lo tanto, eso es una muestra evidente de que pues, el poderío de Rusia no es que sea malo, pero desde luego no es tan alto como inicialmente deseaban hacernos creer. Y por otro lado, esto no quita que desde luego, bueno, pues Alemania tampoco esté pasando por su mejor momento. Yo creo que Aleix ya ha señalado algunos datos y desde luego ahora analizaremos también, imagino, cuál es el papel que está jugando Francia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero todo apunta a que, o desde luego deberíamos de preocuparnos dentro de la Unión Europea a resolver una serie de problemas mucho más inmediatos antes de tomar una participación más directa en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto no quiere decir que desde luego la Unión Europea tenga su posición. Tampoco ocultamos que desde luego nuestro apoyo es a la postura ucraniana, pero de allí a llevar a cabo algún tipo de intervención, pues esto me parece que es un tema muchísimo más delicado y desde luego, como hemos comentado, hombre, Alemania no es la que conocimos, que no vamos a decir hace 5 años, pero desde luego tampoco hace un año. Las previsiones económicas parece que tampoco son muy positivas en este sentido. Por lo tanto, estamos ante un juego de propaganda, pero los datos desde luego nos dicen que las dos partes implicadas en este diálogo, o por lo menos en este cruce de declaraciones, pues están intentando dar muestras de un poderío más dialéctico que económico o armamentístico. Diego, quiero saber también cómo lo estás viendo tú. Estamos hablando de mensajes, de declaraciones cruzadas. Enseguida vamos a hablar de Francia, como bien estaba contando Javier, que bueno, es sin duda uno de los protagonistas de las últimas semanas, sobre todo con Emmanuel Macron, ¿no?, como el principal protagonista, y mensajes también de Polonia, por los que os quiero preguntar. Borrell hoy mismo estaba diciendo que Putin ya se ve en una guerra con todo Occidente, que Putin está amenazando con una tercera guerra mundial. Vemos
bueno, pues que desde luego el tono por parte de los dirigentes europeos está escalando, pero quiero saber, Diego, si te ha sorprendido esta declaración por parte del canciller alemán, Olaf Scholz, no sé si retando, no sé si desafiando, pero vamos, diciendo pues que Rusia no es tan fuerte como se cree. Hombre, la Bundeswehr, el ejército alemán, muy fuerte tampoco está, la verdad. Sí, bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, a mí esto me suena un poco como cuando llega el becario a la empresa y dice, aquí todo se hace mal. Mira, creo que estás un poco equivocado. Igual tu información, primero que nadie tiene una información clara de lo que ocurre. Está claro, como comentaba Javier, que después de 2 años y un poquito más de la guerra, pues evidentemente armamentísticamente pues Rusia se ha visto pues un poquito más mermado, pero eso no quita que su capacidad productiva sea bastante mayor que la que tenemos los europeos, con lo cual generar o decir este tipo de cosas me parece que es un poco retar a quien no debes de retar, ¿sí? Estamos hablando que es, digamos que son como los clásicos nerds que se ponen a hablar del fortachón del patio, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido no han sido unas declaraciones muy buenas. Estoy completamente de acuerdo en este caso con Alex, en el que estamos en un momento efectivamente electoral, ¿no? Estamos en un momento en el que hay que sacar pecho y decir, oye, que estoy aquí, yo quiero que se hable de mí, quiero que se me preste atención, porque si yo no estoy aquí la cosa se puede ir un poquito, se nos puede ir un poquito de las manos y no es bueno. Yo creo que van un poquito más por ahí las ideas, ¿no? En este sentido, aventurarse a decir que Rusia está mal en este sentido, que no es tan fuerte como pensamos, es como cuando empezamos en la Unión Europea a ponerle sanciones y decimos, vamos a estrangular su economía y tiene un crecimiento del 3 y pico y tú bajo mínimos, tú casi en la UBI, ¿no? Entonces, me parece que es aventurarse demasiado. Yo creo que no tenemos una información clara, nadie tiene una información clara. Seguramente todos los espías del mundo están intentando averiguar qué es lo que puede ocurrir o lo que tiene Rusia, pero yo creo que a ciencia cierta nadie tiene exactamente la información de si está más fuerte o menos fuerte. Hay una cosa que está muy clara, y esto seguramente lo podamos enlazar luego con el tema de Macron. Tienen tropas que han entrado en combate, y no es lo mismo estar en tu cuartel que entrar en combate. Desde luego que no tiene nada que ver. Precisamente vamos a hablar sobre esto. Ya que lo estás comentando, Diego, voy a comenzar de nuevo con Aleix. En este caso, sorprendido, el ministro de Asuntos Exteriores polaco ha anunciado, ha reconocido algo de lo que ya había hablado el propio Scholz, algo que más o menos había dejado caer también Emmanuel Macron.